Para que creyeran los discípulos. Entonces, en el capítulo 11, los versículos 14 y 15, dice: entonces Jesús les dijo claramente, perdón. Entonces les dice a los discípulos: mejor que estemos aquí, ¿verdad? Me alegro de que nos quedamos acá. Entonces, eso manténganlo porque vamos a regresar ahí, ¿verdad? Muy bien. Y dice en el 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. En un día que estaban ahí, ¿verdad? En uno de esos 2 días, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Me alegro por ustedes, no por mí, ¿verdad? Por Jesús. Para que creáis. Más, vamos donde está Él. Vamos a Él. Y ahí es donde entonces el discípulo Tomás, llamado Dídimo, le dice a sus condiscípulos, a toda la camaradería: vámonos también nosotros para que muramos con Él. O sea, ellos ya saben que lo van a matar. Vámonos pues, de todas maneras. Nos tocó, ¿va? Y se da eso. Muy bien. Ahora, ¿qué relación hay entre esos 2 días y eso que dice Jesús? Mejor, me alegra de no haber estado allí por ustedes. ¿Por qué les dice eso? Entonces eso nos da pie a suponer de que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Que Jesús le iba a devolver la vida a Lázaro. Pero el propósito de que ellos vayan a experimentar, testificar, ser testigos, pues, de eso es ¿por qué? ¿Para qué? Díganme. Hay una cuestión, el tema que nos ha traído también Juan, es que también los discípulos, pero también todos los judíos, los fariseos, dudan de que Jesús es Jesús, el Hijo de Dios, y aunque se los ha dicho de mil maneras, pero en este momento que se da esto de lo de Lázaro, él pudo haber, como dice ahí, bien pudo haber dicho desde lejos que sanarlo, así como hizo con el ciego también, ¿verdad? Pero esto lo hace Jesús también para que ellos, los mismos discípulos, crean en este gran milagro, que quizás es uno de los últimos milagros de Jesús antes de la muerte de Él. Sí, muy bien. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. O sea que no creen, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esas son las implicaciones. Si se fija, Jesús no dice: vámonos porque yo voy a ir a resucitar a Lázaro, vámonos porque yo le voy a ir a devolver a Lázaro. No se preocupen por eso, cálmense, aquí quedémonos, ¿verdad? Tranquilos, no hay problema. Es que yo de todas maneras me vaya 4 días, llegue a los 10 días, de todas maneras le voy a devolver la vida. Jesús no habla así. Es complicado para los discípulos. Sí, porque esto basta para nosotros, es complicado porque lo que nosotros, y no digo nosotros, sino todas las iglesias, lo que nos hemos centrado es en volver a vivir. Y de Lázaro, no de Jesús. A Jesús lo hacemos a un lado, a Jesús lo vemos como el autor de esto, nada más.
Y en esto Jesús es el centro. No es Lázaro. Por eso es que Jesús dice, no, es que esto es para la gloria de Dios. Ni siquiera de Él. Y aquí la palabra clave es, quedémonos aquí porque me alegro de no haber estado allá, porque esto va a servir para que ustedes crean. ¿Quiénes? A los discípulos se los dice, pero como dice usted, hermana Ana, los judíos andan peor que esto, ¿verdad? Estos no andan muy bien, pero estos andan re mal. Y entonces mi pregunta es, ¿acaso Marta y María también ven a Jesús? ¿Creen en Jesús? ¿Qué piensan? Tomando en cuenta todo el capítulo. Marta y María pudieran haber pensado de que si estaba enfermo lo iba a sanar, Ajá, pero en su imaginario jamás pensaron que lo iba a revivir. exacto. Exacto. Lo veían como los demás, como los discípulos. Igualmente Lázaro. Dígame. Sí, a mí me llama mucho la atención de las expresiones de Marta, que dice ella, cuando se encuentra con Jesús, sí, yo sé que tú puedes hacer, anteriormente, que dice, mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ajá. Entonces uno podría decir hasta aquí, qué fe tan firme Exacto. de Marta, Sí. pero resulta que duda. Sí. Entonces muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, pero en la realidad dudamos. Por esa otra parte que aquí dice, Señor, cuando le dice, mire, sáquelo, hay que sacarlo, pero ella le dice, no, Señor, ya hiede. Y entonces, pero lo que había dicho antes, ¿qué pasó? Sí, Entonces, sí. a veces tenemos nosotros ciertas dudas, pero ya cuando vemos la realidad, ahí es cuando nuestra fe verdaderamente es probada. Muy bien, muy bien. Exacto eso. Y también es porque hemos depositado la fe en una característica. Y no en quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. No sé si me doy a explicar eso, porque generalmente me cuesta, pero ellas creían de que Jesús tenía el poder, la capacidad, la facultad de sanarlo. Y lo veían como estos, como la multitud que lo andaba siguiendo. Claro, ellas se diferenciaban un poco, ¿verdad? Igual que los discípulos, Marta y María, porque Marta le dice en el versículo 27, le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces yo pues me apantallo de eso, que has venido al mundo. Pero no tiene ciertas capacidades. Entonces mi pregunta era, ¿en qué Jesús creían Marta y María? Sí. Exacto. Exactamente. Bye. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces eso me da pie a mí a pensar, a interpretar de que Marta y María creían más o menos lo mismo que los discípulos. Ahí andaban. ¿Creían de que Jesús era el Hijo de Dios? Sí, ¿por qué? ¿Por qué creían eso? Jesús lo viene diciendo en todo el Evangelio. Yo vengo de ahí, mi Padre es Dios, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de mi Padre es mi alimento, etcétera, 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 ¿verdad? Jesús, bueno, pero entonces estos le han creído eso a Jesús, sí.
Le han creído Marta y María también, supuestamente Lázaro también. Digo yo supuestamente porque no habla el hombre, porque ya está muerto. Pero ellos se despegan un poco de los judíos, que están más perdidos todavía. Porque dentro de los judíos, la clase dirigente de la religión judía lo que quería era matarlo. Pero el pueblo no. Y tiene razón que el pueblo no lo quiera matar. ¿Por qué? Porque los sana, los cura. Y cuando le dicen al sacerdote cura, será lo mismo. De curar, no. Es que con Douglas siempre nos metemos así, ¿verdad? Sí, vaya, pero fíjense que en el texto esto no es el centro. No es el centro. Díganme. Buenos días a todos y a todas. Creo que ver la muerte de frente no es fácil, ¿verdad? Para ellos ver a Lázaro muerto, a pesar de todo lo que creían, es difícil, pues, ese acontecimiento. Pero también, como bien dice usted, Jesús ya sabía todo eso. Pero sin embargo también la parte humana de Jesús se ve en todo el acontecimiento, su carnalidad, sus sentimientos, su amor por la persona, por Lázaro y por los demás, ¿verdad? Pero creo también que estaba preparando los momentos, o sea, preparando a los discípulos para ese momento más adelante de la muerte y resurrección. Sí. Este acontecimiento era un momento que tenía que darse para prepararlos a ellos. Muy bien. En el versículo 34 le dice, después del encuentro con María, que es la segunda, ¿verdad? Primero es Marta, luego María. Marta es la que le da, fíjense cómo es el asunto, ¿verdad? Porque Marta es la que le hace el discurso muy teológico a Jesús. Pero cuando llega Jesús a la casa de Lázaro, Marta es la que está dedicada a los quehaceres, ¿verdad? Fíjense en eso, en ese detalle. Porque uno puede pensar cuando nos quedamos solo con aquel texto de que cuando llega Jesús a la casa de Lázaro y María está a los pies, esta María era la más papusa, ¿verdad? Incluso Jesús le dice eso, es que esta María ha escogido la mejor parte, lo más importante, y vos con tus quehaceres, ¿verdad? Afanada y todo. Sin embargo, aquí Marta es la que le da el discurso más teológico. Hijo de Dios, Cristo. Pero bien, en el versículo 34 le pregunta Jesús a María, ¿dónde le pusiste? Señor, ven y ve, y se lo lleva. Dijeron entonces los judíos, fíjense en ese detalle de Juan, el que escribe. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús no ha dicho nada. Ajá, sí, ese es el único versículo que me sé yo. Jesús lloró, ¿verdad? Entonces, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía se fijan, ¿va? No podía que abrió los ojos de aquel ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Sí, claro que sí. Pero entonces la pregunta, por eso arranqué todo ahora, ¿por qué no lo hizo? Lo dije de otra manera, ¿por qué es que se quedó 2 días ahí? Entonces viene lo del texto de ahora. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Les pidió Jesús que quitaran la piedra. Marta, la hermana entonces del que había muerto, le dijo, Señor, en otras palabras, uno puede suponer a lo que quizás
Marta iba a pensar, ¿verdad? Quizás iba a llorar, ¿verdad? O quizás no sé, ¿verdad? Pero no está pensando en que le va a devolver la vida. En eso no está pensando Marta. Sino que le dice, no, Jesús, es que ya hiede, ya apesta, ya tiene 4 días. Esa información no es por gusto que la pone Juan ahí. Sí, porque no creía que Jesús podía darle la vida. Nadie de los que estaban ahí ha hecho eso Jesús anteriormente en el Evangelio según Juan, devolverle la vida a alguien. ¿No? ¿Quién? En Juan. No, en Juan. Sí, no, en los otros evangelios sí hay. Hay una mujer viuda que va en el entierro, ¿verdad? Y entonces él dice que se conmueve, pero de la señora, y devuelve a la vida al hijo, que es primera vez que toca un cadáver. Y entonces eso era prohibido por los fariseos, tocar cadáveres. O cualquier persona que tocara un cadáver tenía un rito para purificarse para eso. Si no, esa otra persona no podía ser tocada por nadie. Entonces Jesús le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús entonces le dijo a ella, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque ya anteriormente se lo ha dicho, ¿verdad? Cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. Vaya. Entonces, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo algo que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Padre, gracias te doy por haberme oído. Eso, ¿cuándo fue que lo dijo? ¿Nos dijo Juan eso? ¿Nos contó Juan, el escritor, eso? Yo sabía que siempre me oyes, pero eso sí lo está haciendo Jesús fuerte, para que lo oigan todos los que están ahí. Ahí están los discípulos, ahí están los judíos, ahí está Marta, ahí está María, todos están así. Entonces cuando uno lee este texto, entonces uno recuerda las palabras de Jesús, me alegro, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que ustedes, en otras palabras, crean. Entonces le dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, que son estos, para que crean estos que tú me has enviado. Grita y le dice, Lázaro, ven fuera. Eso sí ha de haber sido para levantarle los pelos a todos. O sea, yo me hubiera pegado un gran susto ahí. Porque nunca he visto eso. Y ni esto tampoco. Díganme. Yo tengo una pregunta con respecto a la exclamación de Jesús. ¿Por qué le dice directamente, Lázaro, ven fuera, si estaban frente al sepulcro? Ese es otro detalle, díganme. Yo también he pensado en eso. Entonces, recuerdo del versículo que dice que cuando el Señor venga va a dar, van a oír todos los muertos, van a oír su voz y se van a levantar. Sí. Entonces, por eso Jesús aquí es específico,
porque a quien quiere levantar en ese momento es a Lázaro, porque si solo hubiera hablado así que se levantara, pienso yo, los demás muertos también se hubieran levantado, pero ahí es específico a Lázaro, y por eso es que nuestras oraciones al Señor también tienen que ser específicas. Muy bien, muy bien. Ahí el hermano. Sí, quizás agregando lo que dijo Anita, es ahí donde quizás podemos intuir nosotros, entender que Lázaro sí había creído en Jesucristo. ¿Que Lázaro? Sí creía en Jesucristo. Si él había creído en él, yo sí creo que él se había creído. Y entonces el Señor es ahí donde aplica la resurrección. Sí. ¿Por qué estaban todos estos ahí? En ese lugar, ¿por qué estaban todos? ¿Quién? Exactamente. ¿Quién convoca a toda esta gente? Es Lázaro. Y entonces uno puede suponer, ¿verdad? Pero Jesús pudo haber entrado solo a la cuevita esa, porque dice que es una cueva. Y resucitarlo, devolverle la vida, mejor dicho, devolverle la vida ahí adentro. O quería, díganme. Hay otro dato curioso aquí en esta lectura, que Jesús le dice a Marta, porque Marta es quien sale al encuentro cuando oye decir que, La primera vez, que llega. Entonces Jesús le dice a Marta que llame a María. Entonces va y llama a María. En ese momento Jesús no había entrado todavía a la aldea de Betania. Así que María sale inmediatamente, pero lo que me llama la atención es que se lo dijo en secreto. Marta le dijo a María en secreto que Jesús quería hablar con ella, pero Juan no nos dice que habló con ella. Probablemente quería estar a solas con ella para decirle algo, pero resulta que los que estaban consolando a ellas dos, cuando vieron que María salió rápidamente, entonces se fueron tras de ella. Entonces ya no pudo Jesús quizás estar a solas con él. Y después se van al sepulcro todo ese montón de gente también a ver esa escena. Yo me hago la idea, quitar la piedra, abrir un sepulcro, ver un cadáver ahí en descomposición a vista de todo mundo y después ver lo que sucedió. En realidad ahí no hay vuelta a Dios, hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Sí. Y luego... Bueno, gracias. Bueno, pensando en el llamado, el comentario que se hizo casi al principio de este diálogo, el llamado personal a Lázaro, estoy pensando que siempre es así. Hay un llamado personal cuando Jesús, que es el reino presente, el reino que sea el verbo hecho carne entre nosotros, no es de manera generalizada, no es en ese sentido no es plural, sino que es personal. Lo personal es distinto a lo individual, ¿verdad? Había que hacer notar eso. El llamado es personal y ese llamado se mantiene, aun cuando estemos descompuestos nosotros en nuestros distintos aspectos de la vida. El llamado recobra, reconstruye, recupera, sana. Y el llamado personal lo mantiene Jesús precisamente porque se trata de restaurar aun cuando estemos descompuestos en nuestros delitos y pecados, para decir una frase bíblica. Muy bien. Pensando nada más en eso. Está bien. Y Laura.
creo que la pregunta que hace el hermano es una pregunta así bien interesante, porque realmente uno no conoce los misterios de Dios y qué hay después de la muerte. Hay tantas historias y yo he escuchado tantas cosas de personas que, bueno, de una que estaba gravísima y tuvo una visión y vio algo. De hecho, que esa persona falleció, ¿verdad? Y de otra que estaba a punto de que casi muere y vio algo también, ¿verdad? Pero de las cosas que me han contado y que más me llamó la atención fue la de mi hermano, porque él tuvo un accidente bien fuerte en la moto. De hecho, que él le gusta tomar y por eso tuvo ese problema, porque se fue con un amigo y lo asaltaron y lo siguieron, y entonces él chocó y lo daban por muerto. Cuando llegaron los policías, porque un vigilante salió y entonces el vigilante gritó y entonces por eso lo dejaron y quedó en el suelo. Cuando llegó la policía no le sentían los signos vitales y pasó un buen rato. Entonces le pusieron un trapo a ellos, lo taparon y lo daban por muerto. Pero luego un policía se volvió a acercar al rato, ya había pasado un buen rato, se vuelve a acercar y le siente la respiración y lo llevan de emergencia al Rosales porque era lo más cercano. Sí. Pero luego él tuvo un coma, no me recuerdo por cuántos minutos me dijo que tuvo el coma, y él vio que iba caminando en la oscuridad con otras personas y dice que oía voces de gente que le decía que caminara, ¿verdad? Y dice que iba caminando en la oscuridad y entonces él le pidió y le clamó a Dios que le diera otra oportunidad. Y entonces él le dijeron que regresara. Despierta, ¿verdad? Él ahí en el hospital, ¿verdad? Inconsciente. Esa es de las cosas que más me han impresionado, las cosas que me han contado, porque hay otras 2 historias más que me han contado hace poco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, les cuento esto porque realmente no sabe uno, pues. Estaba asociando los 3 días y los días que dicen de oración de la creencia que mencionaba antes, ¿verdad? Que la Iglesia Católica piensa de los 9 días, que los 7 días, no sé. Entonces, probablemente cuando morimos, solo Dios sabe a dónde vamos, ¿verdad? Pero creo que cuando Jesús lo llama a Lázaro es un clamor de autoridad, ¿verdad? De autoridad, y lo llama, ¿verdad? Probablemente el Espíritu lo necesita llamar para que regresara, ¿verdad? Eso es lo que a mí Está bien. Siento, esa autoridad de la fuerza de Jesús, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué Jesús hace todo esto? Para que crean, ¿verdad? Y se lo dice a los discípulos. Pero Juan nos ha ido contando de que Marta está en la misma ubicación, comprensión. María también está en la misma comprensión. Y eso me hace suponer que Lázaro también andaba por ahí. Ahora bien, Jesús les ha dicho de que Él es la resurrección y la vida. Y estos le han contado de que si creen, de que van a resucitar, pero en el día final, en los postreros tiempos, o sea, la resurrección definitiva, de la que cuando resuciten ya no van a volver a morir. Pero Jesús está hablando con los discípulos allá al otro lado del Jordán y les dice: me alegro de que ustedes, de que no he estado yo ahí con Lázaro, en otras palabras, en Betania. Entonces, eso me hace suponer a mí de que Jesús le iba a devolver la vida a Lázaro. Pero el punto no es Lázaro, es Jesús. Porque lo que quiere Jesús es que crean en Él. No que crean de que Él sana. Porque eso es depositar la fe solamente en una cosita de Jesús, en una característica de Jesús, en una capacidad de Jesús. Jesús más que eso. Jesús no vino a este mundo a sanar. No vino a eso.
Que sanó es otra cosa. Jesús no vino a devolverle la vida a toda la gente. No vino a eso. ¿A qué vino Jesús? Esa pregunta tenemos que tener claridad en la respuesta. Porque la respuesta nos va a determinar quién es Jesús, quién es Dios y quién es su Santo Espíritu. Porque la fe es en quiénes son ellos, no en las capacidades de ellos. Por ejemplo, a veces hay cosas que dicen de que Dios es fiel. Eso es obvio. O sea, esa es una característica de ellos. Los infieles somos los seres humanos. Porque tú cumples sus promesas. No, si es que es obvio. Ellos cumplen sus promesas. Los que no cumplen las promesas somos nosotros los seres humanos. Ahí es donde le damos vuelta a las cosas. Y entonces por eso decía yo al inicio, ahí es donde nos perdemos. Y deja de ser Dios, sino que es el sanador. Jesús deja de ser Jesús y es el sanador. Que Jesús sana, Dios sana, sí. Todavía. Pero no es solo eso. Por eso es que está Jesús con esto. Y entonces le dice a Lázaro, porque es el que está enterrado, pues. Está en una cueva, Lázaro. No tenemos información si hay otros más ahí, enterrados. Lo dramático sí es, y allí sí, ¿verdad? Cuando le dice, sal y ven fuera. Entonces hay gente, porque le he dicho que me dicen, pero ¿cómo salió? Salió volando. O sea, levitando, ¿verdad? Cuando vean a un hermano levitar ahí, ya, preocupemos. No, ¿verdad? No es eso lo relevante. Eso no sirve para nada. O sea, para la fe, pues no sirve. No me sirve de nada decir que salió caminando así o salió volando. ¿De qué me va a servir en la fe eso? De nada. Ese no es el punto. Y para terminar, Jesús entonces hace esto de devolverle la vida. ¿Es para demostrarle lo poderoso que es Él? No. Es para demostrarle de que este Jesús, ¿quién? Es la resurrección y la vida. ¿Y se está adelantando a nuestra resurrección? No. Se está adelantando a su muerte y su resurrección. Porque ese va a ser un choque. Porque esta gente no va a quedar igual después de esto. O no debería, pues, no debería quedar igual. Ahora, eso me hace pensar, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nosotros decimos que Dios me sanó, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvemos a lo mismo. Entonces quedamos lo mismo. Entonces no sirvió para nada. Entonces, ¿quieren ustedes que Dios nos va a andar chinchineando? No, no va a pasar eso. No los chinchineó Jesús a estos. Menos a estos, ve. A estos menos que los chinchineó. A estos los aguantó algunas veces. Si no, hay que leer bien el Evangelio. Solo termino la idea. Este acontecimiento para Jesús es para que estos crean. Crean de quién es Él. Y por eso Jesús dice, yo soy, dice Jesús. O sea, Él es. O sea, allí tenemos que apuntar la fe. En quién es. No en lo que hace, sino en quién es. Entonces, el creer en Jesús nos posibilita también a nosotros creer en la resurrección, que
Dios nos va a resucitar, así como le dice Marta, en el día postrero. En el día postrero. No vamos a ser eternos en este plano. Nadie nos ha prometido eso. Nadie nos ha prometido que no nos vamos a enfermar. Nadie. Pero cuando nos enfermamos, decimos nosotros, Dios me sanó. Ah, vaya, está bien. Entonces eso significa que mañana ya no voy a ser igual, ¿verdad? Que mi fe se ha ido fortaleciendo cada vez más, porque creo de que Jesús, de que Dios, que creo en lo que son ellos. Se acabó el tiempo. Vaya. Hemos estado hoy estudiando. Sí. Y es ese llamado de Jesús a Lázaro por su nombre. Ah, sí. Y entonces pensaba yo que hoy en nuestro tiempo también Jesús nos llama por nuestro nombre a la vida eterna. No importa cómo estemos, en las circunstancias que estemos, precisamente para eso nos llama, para limpiarnos y llevarnos a la vida eterna. Y la otra cosa también que me llama la atención es que le pide a la gente que desaten. Él da una orden, Jesús da una orden, ¿verdad?, a Lázaro que se levante por su nombre, pero está todo atado. Ajá. Entonces le dice, desátenlo y déjenlo libre. Entonces, ahí hay intervención también humana, no solamente lo que hace Dios, lo que hace Jesús, sino también nosotros tenemos que actuar. Y después de que nosotros también actuemos y Jesús hace la transformación, entonces nos liberta, ya nos deja libre de toda esa inmundicia que teníamos. Sí, el compromiso es personal, eso sí. El compromiso es personal, pero no individualista, ¿verdad? Tampoco. Así como mencionaba aquí el hermano Otto, todos somos llamados a creer en quién es Jesús. Toda la lectura del Evangelio, toda lectura de la Biblia debe de ser enfocada en Dios, en Jesús y en su Santo Espíritu. Y no hay que perderse de ahí, ¿verdad? Hermano Otto, no, hermano Miguel, nos despide en oración, por favor. Oremos. Gracias Dios por este día que nos das, gracias por la lectura y enseñanza de tu palabra, gracias por tu Hijo, gracias por tus infinitas bendiciones. Padre, pedimos sabiduría para entender el sermón y gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús, amén.